Listo. Listo, ya inicié la grabación. Ahora sí. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta primera webconference del curso de dibujo en este periodo 8-3 intersemestral. Pues lo primero, agradecerle a Angélica que está aquí presente. Vamos a, de todas maneras, abordar el tema, yo creo, un poco más rápido de lo que estaba pensado, porque también la idea era poder conversar, pues justo sobre algunas nociones que ustedes tengan, opiniones y demás. Entonces le agradeceré a Angélica que podamos conversar un poco sobre el sentido que va a tener el dibujo en este curso. Pues voy a empezar proyectando la presentación. Angélica, tú me puedes confirmar si se ve. Todavía no, pero Espérame. ahora sí. Listo. Listo, ya le estás viendo, ¿verdad? He nominado a esta web conference Dibujar es Descubrir, mm, que es un poco una referencia a, a un texto de Emma Dexter que plantea como el primer ensayo, el ensayo de apertura de un libro que es Vitamina D1. Es un libro más o menos del 2005. Y eso nos trae, digamos, a la cabeza una cosa y es como la importancia del dibujo como una práctica contemporánea. ¿Sí? Nosotros entendemos un poco que las prácticas contemporáneas del arte se abren a otros medios, a otras formas de circulación, de presentación y demás, pero todavía el acto de dibujar parece ser un asunto esencial. Entonces, digamos, en estos compilados o libros sobre el dibujo en sí mismo, se nos empieza a dejar ver cómo el dibujo puede ser no solo una práctica contemporánea, sino una práctica como esencial para los procesos de un artista. Entonces, le llamo dibujar es descubrir para hablar un poco como de qué es lo que nos puede llevar a fortalecer o hacer comprender el dibujo como un asunto esencial para un programa de artes visuales y también un poco como en sus alcances, ¿no? Una variabilidad y alcance es el mismo. Pues lo primero que a mí me interesa como discutir con ustedes o podamos ir pensando en medio de la revisión de la grabación, salió, ¿no? Es por qué es pertinente un curso de dibujo, primero hoy y sobre todo en un programa de artes visuales virtual. Entonces me gustaría pues preguntarte, Angélica, ¿tú qué piensas de esto? ¿No? ¿Por qué crees que es importante el dibujo o por qué podría ser importante un curso de dibujo en este programa de artes visuales también? Mm, bueno, pues yo creo que cuando hablamos de arte, pues son muchas cosas o sea, es como la rama no sé cómo explicarte. O sea, el arte no solo es dibujo, ¿sí? También pues está lo de música, teatro, demás cosas, es la forma de mostrar arte. Pero si ya hablamos como tal de dibujo, es importante porque pues hace parte del arte y, y pues es la manera en la que uno puede visualizar o reflejarlo en lo que uno ve visualmente. No, no sé si me entiendas, pero pues es lo que pienso. ¿Te refieres como a la Mm, manera de traer el mundo, así como traer eso que ujú, estamos viendo al otro, o a la representación? exactamente, digamos que es algo como que podemos observar por medio del dibujo, como que podemos ilustrar. Porque pues antiguamente digamos que no sabíamos de pronto como el tema digamos, antes no existía la fotografía, Ajá. pero por medio de las pinturas se podía representar pues cómo eran las personas. Entonces, sí, básicamente sería como eso, una representación de lo que antes no se veía.
Listo, bueno, tú dices como una cosa que es fundamental ahí y tiene todo que ver con esto que mencionas, como de la historia del arte y de la pintura, y es la posibilidad de señalar también el mundo, ¿no? Como de Ujú. mostrarle al otro la manera en la que yo veo, cómo le digo al otro eso que estoy viendo y cómo intento ponerlo delante de sus ojos. Yo creo que hoy, como estaba diciendo, la multiplicidad de medios sigue permitiendo eso desde experiencias muy diversas, ¿no? El registro del video, que tú decías de la fotografía, el audio, que todo tiene una tendencia a poder señalarle al otro un recorte del mundo que yo estoy viendo y hacérselo ver o intentar ponérselo delante. Claro, los medios sensoriales, auditivos, visuales, como tú dices, no solo hablamos de arte cuando hablamos de las artes plásticas, sino por ejemplo la música y el teatro y demás, tienen una serie de cualidades o potencias que permiten intentar trasladar esa experiencia o llevar esa experiencia al ámbito de lo público y al otro. Claro, uno de los elementos importantes casi que todas las prácticas artísticas sería señalar. El dibujo, también un poco si uno se permite ver en lo que decías, se vuelve también como una cosa esencial en esa forma de señalar el mundo, es decir, es como un medio primigenio, es decir, es como un medio muy sencillo digamos, por sus materialidades, por las maneras en las que cualquiera puede acceder a un lápiz o un papel, o a un esfero y una hoja de cuaderno, digamos, casi que cualquiera tiene acceso a esos materiales sencillos del dibujo que nos permiten de manera rápida señalar el mundo. Así que haciendo un boceto rápido y una anotación, uno empieza a acercarse a esa posibilidad de mostrarle al otro. Entonces, ese es como un primer elemento, ¿no? La facilidad que tiene el dibujo para rápidamente permitirnos señalar lo que queremos ver o intentar, digamos, en una primera etapa señalar lo que queremos ver. Entonces, eso sigue siendo como una de las bases, ¿no? Del proceso del artista y en este caso del proceso de las artes plásticas, la posibilidad de señalar eso. Y también en medio de ese proceso de señalar el mundo aparece una dimensión que también lo habla Emma Dexter y otros autores, que es la idea del dibujo como pensamiento, ¿no? Entender que cuando yo estoy trasladando eso que veo al papel y haciendo esa abstracción o recorte del mundo, ya estoy generando un acto de pensamiento. Entonces hay un pensamiento que se va condensando sobre la hoja, sobre el papel, sobre lo que estoy tratando de poner ahí. Y a pesar de que exista una gramática ya más específica, ¿no? La representación del volumen, la línea, la mancha, esa gramática nos permite en primera instancia trasladar ese pensamiento, que no siempre es un pensamiento, digamos, que tiene lenguaje o un pensamiento que dice algo, sino que simplemente está capturando un objeto que está observando y trasladándolo de alguna manera al papel. Es decir, está abstrayendo y en esa abstracción hay ya un sistema de pensamiento y sobre todo una escogencia. Entonces, las primeras dos cosas podrían ser eso, ¿no? Una capacidad del dibujo de rápidamente abstraer, de señalar y también un sistema que es fundamental para el artista visual de poder poner en pensamiento o poder trasladar su pensamiento a la hoja. Porque esto sí sale y entra. Eh, entonces, ¿qué pensamos que sería un segundo momento? Esto, ¿qué pensamos cuando hablamos del acto de dibujar? ¿No? Que es otro punto importante en esa primigenia y es que el dibujo está muy relacionado a una actividad que tenemos desde que somos muy pequeños, ¿no? En el colegio todos estamos relacionados con esa acción de aprender a representar el cuerpo, los animales, casi que la escritura es una cosa que viene posterior al acto de dibujar. Y si nosotros lo pensamos bien, la escritura es, pues, en primera instancia una forma de dibujo, una forma de poder abstraer el mundo y ponerlo en un código, que es una palabra. Hay muchos otros códigos, pero antes de aprender a escribir ya aprendemos a dibujar. Entonces, es un medio muy cotidiano y que por lo tanto, como tú también decías, está cargado pues de un estilo, de eso que tú llamabas ilustración, ¿no? La capacidad de mostrar es también la capacidad no solo de mostrar el mundo, sino mi propio pensamiento a través de eso que estoy viendo y ahí ya hay un estilo. Mm, Entonces, quisiera como hacer un marco grande de lo que podría significar dibujar en estos tres puntos, ¿no? Un dibujo que tiene que ver con la cotidianidad, un dibujo que está en el mundo, en muchos otros lugares que a veces para nosotros son imperceptibles, y un dibujo que es específicamente el dibujo que vamos a ver en este curso, que es dibujo por globoculación, un dibujo por observación directa. Entonces, bueno, no sé si alguna vez has estado relacionada con este tipo de imágenes o formas de representación.
quizás en tu colegio, con estos tipos de papeles y demás, como formas de dibujo también. Sí, cuando yo estaba en el colegio, miraba dibujo y, y pues la idea era como hacer dibujos por medio de figuras geométricas. Ujú. Mm, y pues también, pues en la parte de matemáticas también, pues veíamos pues muchas figuras geométricas, entonces pues había que hacer dibujos y en física también. Mm, el que me muestras ahí, ¿qué es eso? Es como Es una, el de la izquierda, El de la izquierda es un dibujo de un motor, un dibujo de del un motor del motor, carro. ok, ok. Bueno, pues eso también de pronto pues uno lo veía en física o algo así. Y pues es algo que visualmente uno no ve, pero pues es un dibujo interno de lo que contiene, digamos, no sé, un motor de un carro, un motor de una máquina. Entonces, pues sí, sí son dibujos cotidianos que generalmente pues uno veía en el colegio. Exacto, entonces yo creo que vale la pena señalar allí también que ese dibujo, digamos, en la cotidianidad, si te das cuenta, también es una cosa que nos permite como explicar el mundo, ¿no? Y es muy interesante cómo el dibujo es un medio que también pretende no solamente agarrar algo como que es inasible, que es el mundo completo, y volver un recorte, digamos, como espacial, sino también pretende de alguna manera poder narrar el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cosas como el movimiento y el funcionamiento de las cosas, no solamente, digamos, de estos objetos, sino como tú lo señalabas, las funciones en la matemática, las fuerzas en la física, como que todo eso tiene también una serie de representaciones visuales o dibujos que están intentando atrapar el movimiento mismo del mundo, como el tiempo. Entonces, tanto el espacio como el tiempo intenta ser capturado por esos dibujos cotidianos. Entonces, digamos, más allá de la mera representación, que es algo que vamos a ver nosotros, está también la posibilidad de describir el espacio y el tiempo a través del dibujo, el dibujo arquitectónico, el dibujo, en este caso, como lo estamos viendo, isométrico, de manuales de funcionamiento, del dibujo técnico, de la física, de la matemática. Entonces, lo primero es ver cómo todas las disciplinas recurren a una imagen que podríamos denominar también como dibujos y formas de abstracción de ese mundo que estamos viendo. Bueno, a partir de eso les traigo como algunos ejemplos. Digamos, este es un artista conceptual de los 60 que se llama Mel Bochner. Y Mel Bochner eh, trasladaba todo ese lenguaje, digamos, de la matemática, de la física y sobre todo como de esos lenguajes técnicos, del dibujo técnico, un poco para presentar una obra, digamos, mucho más tranquila, mucho más corporal y de repetición desde el dibujo. Una obra que les recomiendo si les interesa como ese aspecto, digamos, del dibujo técnico pensado, trasladado a un ambiente mucho más creativo y espacial, como lo utilizaba Mel Bock. Otro lugar que voy a pasar un poco rápido por ahí son, porque se está saliendo automáticamente de la presentación. Eh, es todo esto que tiene que ver con la publicidad, ¿cierto? La ilustración, la publicidad y los dibujos que podríamos decir que están en los medios de comunicación. Vemos que cada vez más, si lo pensamos hoy, la publicidad se agarra muchísimo, no sé, del video, del TikTok, de los reels, como cosas que en medios de aceleración igual son audiovisuales, pero sigue siendo fundamental esta noción como de la pancarta, de la ilustración, del cartel publicitario, los sistemas de comunicación, y ahí aparece un concepto del que me gustaría de pronto preguntarte, y es el de ilustración, ¿no? Si tú sientes, o sea, ¿cómo lees tú la relación entre ilustración y dibujo? Ilustración y dibujo. Bueno, pues ya que mencionas pues la parte de, digamos que eso sería como diseño gráfico publicitario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con publicidad. Y con respecto, o sea, ilustración y dibujo, pues pueden ser dos cosas diferentes porque pues ya ilustración es algo más técnico.
pienso. Y pues de dibujo, pues ya sería algo más de pronto, algo que tú ves visualmente, entonces pues no tiene como tal una regla o algo como para que sea algo como perfectamente, pues vemos como en lo que tú decías de pronto en publicidades y eso, pues ya es algo más ilustrativo. Sí, yo creo que en eso que dices ahí está como planteada la relación, es que la ilustración, digamos, en ese marco del diseño gráfico, de la publicidad y demás, lleva un mensaje, ¿sí? Digamos, un mensaje que pretende Ujú, ser de alguna manera lineal, a veces más claro que otras, pero claro, por ejemplo, en el diseño se habla de la efectividad, ¿no? Como qué tan claro es ese mensaje que yo estoy llevando, qué ujú. tan eficiente, y no solamente en términos de la linealidad del discurso del decir, sino también de la experiencia y la sensibilidad del otro, qué tanto me hace sentir eso que yo estoy queriendo plantearle al otro. Veamos en estas dos ilustraciones de Saco Asco, pues un ilustrador, no sé si bogotano, pero en cualquier caso colombiano, se están trasladando como dos mensajes, ¿no? Uno es que habla como de las máscaras que llevamos, digamos que detrás de esa máscara como sin expresión hay una persona molesta, pero detrás de esa persona molesta hay una persona triste, detrás de la persona triste está como el niño interior que fue en algún momento, digamos, llorando, pidiendo auxilio, por decirlo de algún modo, pero digamos de manera muy efectiva nos está mostrando ese mensaje complejo, pero es un mensaje como absolutamente lineal. Podríamos evaluar la gestualidad de su ilustración, el carácter de la representación, los colores y demás, pero lo primero que se evidencia es el mensaje que quiere llevar. Todo lo demás, digamos, hace parte de su estilo y es secundario, pero el mensaje es muy claro. La ilustración de la derecha, digamos, tiene la misma condición. Tiene una frase, lo cual, claro, aclara mucho más el mensaje, pero un poco la imagen o el dibujo está apoyando ese mensaje lineal que se quiere llevar. Entonces ahí también hay como eh, una de las características fundamentales de la ilustración es esa capacidad de comunicar un mensaje, ¿no? Como de presentar una serie de asuntos. El dibujo, diría yo, puede ser eso, es decir, volviendo a esa relación lineal o jerárquica, yo diría que la ilustración es parte del dibujo, pero el dibujo puede ser un poco más que eso, es decir, hay dibujos que no necesariamente ilustran de manera lineal un concepto, presentar unos asuntos, unas reflexiones, como lo decía ahorita, pueden describir un movimiento, hacer parte de la biología, como de otras áreas del conocimiento, no necesariamente ilustran siempre. Es decir, la ilustración es parte del dibujo, es una rama del dibujo y las artes gráficas que lleva específicamente el mensaje. Entonces, esto nuevamente es parecido, eso es una posibilidad, pero el dibujo puede ser más que eso. Volviendo como a esto de los dibujos cotidianos, y en esa relación dibujo y pensamiento, es que esto también es en últimas una recomendación, como ustedes están ingresando a un programa de artes visuales, están empezando a relacionarse con eso, les recomiendo mucho cómo desarrollar libretas de apuntes, como poder ir llevando unas libretas que muestren primero su pensamiento a través del dibujo, y de una vez ir experimentando cosas como la composición, lo que les decía, el estilo, el carácter de sus dibujos, la fuerza de sus trazos, todo eso a partir de una libreta de apuntes, pues es un asunto muy importante. Mm, También para mostrar esto, como esa cualidad a veces que nombrábamos hace un rato, simple del dibujo o de pocos materiales, se vuelven las artes contemporáneas también como un asunto de valor o un asunto muy importante en eso que llamamos como lo efímero o lo antimonumental, ¿sí? Entonces van a ver que hay una serie de artistas, y si ustedes exploran un poco más como lo que es el dibujo en Colombia, van a encontrar una serie de artistas que trabajan desde esta noción de las libretas de apuntes, de los papeles sencillos, del dibujo que se deshace, que digamos no perdura, que intencionalmente se borra. Y eso tiene, claro, todo que ver con un trasfondo como político y unas posturas sobre lo que el arte mismo puede ser, pero también nos revela como una de esas cualidades del dibujo en su simpleza. Es uno de los artistas que yo más les recomendaría mirar por la complejidad de sus composiciones, por cómo aborda temas como de su cotidianidad, pero también temas profundos de la filosofía y demás, es José Antonio Suárez Londoño. Entonces, Suárez Londoño casi que desarrolla una obra diaria. En unas entrevistas que le hacen, él dice que él dibuja 8 horas al día. Hay como un rigor del oficio del dibujo que es posible
también pensémoslo así, por su economía de materiales, permite como una exploración profundísima del artista y del pensamiento a partir de algo como las libretas o el papel cotidiano. Entonces, casi que las exposiciones hoy en día de Suárez Londoño son el despliegue de hojas y hojas de libretas, una tras otra, mostrando a veces elementos comunes, a veces relaciones surrealistas, simbólicas, ensoñadas, a veces el capricho de la representación de una persona que además es muy hábil para ello, y todo eso se va mezclando en sus libretas. Entonces se dan cuenta como un mundo infinitamente complejo representado a partir de unos materiales muy básicos. Creo que esta es otra de las posibilidades muy fuertes del dibujo, como presentar una complejidad que puede conectar, como lo vemos ahorita, lo discursivo, lo cotidiano, lo espaciotemporal, en soportes muy sencillos. Yo realmente quiero invitarlos mucho a ese esfuerzo de dibujar y dibujar lo que sienten, lo que piensan, cómo eso se traslada a imágenes, y a partir de ello es que se va construyendo no solamente como su propia cultura visual, sino un pensamiento visual de ustedes en el tiempo. Aquí, por ejemplo, está esta que es una de las páginas de Suárez Londoño, ampliadas. Vean que hasta esta lógica de escribir Carlos Gardel con es como un corrector de lápiz sobre el papel donde está el dibujo de un pájaro enjaulado, y al frente vemos como esta silueta que entonces empieza a ser clara que tiene una relación con Gardel, que no puede evocar muchas cosas, y a pesar de que uno entrevé un mensaje, en realidad hay una gran complejidad del dibujo que no es necesariamente ilustrativo. Creo que es pensar el dibujo también como un medio de exploración del mundo y de investigación. Mm, Vuelvo a preguntarte, Angélica, si alguna vez has explorado, por ejemplo, estas posibilidades de la escritura y el dibujo, de alguna manera. Sí, creo que varias veces, cuando no precisamente de pronto en dibujo como tal la materia, sino en otras materias, sí había una manera de representar las líneas de un dibujo por medio de palabras. Entonces, sí, sí había trabajado alguna vez con esa forma de dibujar por medio de caligrafía y tipografía, que también pues es una manera de representar un dibujo, y pues me parece muy interesante la manera que se lleva sin necesidad de llevar líneas o figuras geométricas, pero pues se va basando básicamente en, en que con las palabras puedes jugar para poder hacer un dibujo. Listo, gracias. Creo que como dices, esta posibilidad, por ejemplo, de utilizar un medio que de utilizar un acento que para nosotros puede ser como absolutamente cotidiano y escolar, como la escritura a mano, para pensar que en ella ocurre también el asunto del dibujo, pues nos sigue abriendo las posibilidades tanto de su sencillez como a la vez de su complejidad en términos de lo que se puede lograr. Si les interesa, este es un concepto que es como el concepto de caligrama, que es como la caligrafía y el dibujo, la gráfica y la caligrafía, que se combinan en una serie de imágenes. Entonces, digamos que uno de los fundadores de esto es Mallarmé, pero ya en la poesía como realista de principios del siglo XX. Pero luego, claro, es un asunto que cobra toda una fuerza en las artes gráficas, en lo que hablábamos ahorita de la ilustración, el diseño y demás. Y hay otros artistas que han explorado como esa condición caligráfica y tipográfica, ¿no? Como la escritura como dibujo y en ese sentido como práctica artística. Uno de los que a mí me gusta más es León Ferrari, que digamos tiene otra obra que es muy política, pero creo que está allí. Otro artista que podría ser importante y más abstracto es Cy Twombly. Pero creo que esto sí está plagado un poco, no sé, las redes, Instagram, Pinterest, ¿no? Como esa posibilidad de darle un carácter a lo escritural
y de hacerlo dialogar entre su condición de ser mensaje y ser imagen. Entonces, claro, eso es otra área, incluso eso que podemos llamar como ilustrativo, pero que nos permite nuevamente como unas grandes exploraciones. Entonces, todo esto, en términos de ese gesto manual y de traducción, sigue siendo dibujo. Me gustaría abrir como ya para de pronto cerrar y centrarnos en los objetivos del curso, una última línea, que sería pensar el dibujo no solamente como algo que hacemos sobre un papel, sino unas prácticas que tienen la posibilidad de ser espacio-temporales, o como fuera de lo que yo llamo la convencionalidad del trazado sobre el papel, sobre el material, sobre cualquier cosa que nos permita como hacer una imagen puramente dimensional. Entonces, esto es toda una línea de trabajo que podríamos llamar como dibujo en el campo expandido, en el cual vemos cómo el dibujo se traslada al espacio-tiempo. Pensaba traerles dos obras. La primera, que es A Line Made by Walking, de Richard Long, que es una obra del 67, en la cual lo que hace el artista es caminar, simplemente. Caminar de un punto a otro, ida y vuelta, y esto dejando una marca en el espacio. Me interesa mucho eso para que lo podamos pensar, empezar a pensar cómo esas marcas existen en nuestra cotidianidad, ¿no? Pensemos, si yo salgo a montar en una bicicleta por unos charcos y dejo unas líneas de recorrido sobre las cuadras que hago, estoy de alguna manera como haciendo un dibujo en el espacio, ¿sí? Si yo configuro los objetos que tengo sobre mi escritorio de alguna manera particular, por tamaño, por función, por color, estoy generando con ellos una serie de organizaciones y una abstracción de una forma sobre el espacio. Eh, Creo que el dibujo es una cosa que está en el sentido de esta abstracción de la forma sobre el mundo, planteada casi que en cualquier lugar. Entonces creo que uno puede empezar a reconocer cómo el mundo está dibujado permanentemente por imágenes fijas, como las señales de tránsito, las convenciones que leemos afuera, pero también por las acciones que uno hace fuera de esas convenciones, un poco como esta lógica de caminar en el espacio, o como esta segunda obra de Francis Alice, nuevamente lo que hace es ir dejando una marca sobre Ciudad de México a partir de empujar ese cubo de hielo hasta que el cubo se deshace completamente. Una obra que se llama como Something's Making Something, It's into Nothing, es como a veces hacer algo lleva hacia la nada, porque pues de esta obra evidentemente no queda nada más que un rastro. El calor evapora por completo tras unos minutos sobre el suelo y el registro que puede haber de esa acción. Pero si ustedes lo piensan, lo que está haciendo Francis Alice es literalmente como dibujando con su cuerpo y con este cubo de hielo que lo deshace el mismo calor por Ciudad de México y plantear unos trazados allí. Pues hay una forma de dibujar, no solamente dibujar el mundo que observamos, sino también de dibujar sobre el mundo que habitamos. Y ahí también hay unas posibilidades del dibujo que en la carrera se ven más adelante en algunas otras asignaturas que tienen que ver también, como decía antes, con los procesos de creación, digamos, contemporáneos o que se salen de los medios o de las lecturas convencionales de los medios. Mm, Vamos a aterrizar ya entonces en lo que compete al curso, sin nada. Entonces, volver a insistir en que todas estas otras posibilidades, la caligrafía, el dibujo en el espacio, la ilustración, eh, esos dibujos que hacemos mientras hablamos por teléfono, son ya unas formas de dibujo y de pensar el mundo. Vamos a aterrizar en esto, que es el dibujo de representación. Y le vuelvo a preguntar a Angélica si podrías intuir por qué es importante tal vez hacer un dibujo de representar el mundo, es decir, de copiar los objetos y formas que estamos viendo para la formación de un artista visual. Porque sería importante esa práctica de observar y copiar. Creo que lo hemos Mm, visto. Vaya, ya, ¿sí ya me escuchas? sí, te escucho perfecto. Me estás diciendo que... ¿me puedes volver a repetir, por favor? Porque podría ser importante para el aprendizaje de un artista visual esta acción que parece ser de otro tiempo, como de observar algo y copiarlo, ¿no? Como trasladar al papel eso que yo estoy observando de la manera más detallada y realista posible. Porque es importante. Bueno, pues yo creo que
digamos de alguna manera, pues es como una guía, ¿no? Para poder visualizar los detalles a fondo de, pues de alguna manera de pronto, digamos en ese caso que me estás mostrando como unos apartamentos. Ujú. Entonces, sí pienso que es importante como guía para poder entender un poco la estructura de algo. Mm, no sé, sí pienso que es como eso, que es como una guía fundamental para visualizar de pronto algo que no es muy a fondo. Sí, sí, exacto. Creo que eso último lo resumes bien y es justo esa, como esa capacidad de comprender más como algo que en principio uno no ve, como sostenerse sobre el mundo que estoy viendo e intentar traducirlo a, digamos, al gesto gráfico o intentar reproducir eso que yo estoy viendo, lo primero que implica es la posibilidad de sostenerse sobre eso que veo. Y en ese sostenerse sobre lo que veo, ya hay un gran aprendizaje sobre el mundo mismo. Es decir, cuando yo me detengo frente a las cosas y las observo, las detallo, intento comprenderlas, estoy enriqueciendo mucho una cosa que llamaríamos como una cultura visual, sí, que es como la cultura de ver otras imágenes, pero sobre todo como una posibilidad propia de enfrentarme al mundo, como de descubrirlo. Eso decía al principio, esto de dibujar es descubrir, posibilidad de descubrir el mundo por mí mismo o por mí misma y de casi que empezar a analizar ese entramado que es la realidad. Entonces, a partir de ahí, claro, yo selecciono las cosas, las traigo, copio, intento entender su estructura y voy conociendo un poco más a fondo el mundo. Entonces, yo creo que eso es necesario o es fundamental en la práctica de las artes visuales, ¿no? Y es enriquecer mi relación con lo visual, con lo que veo, y cada vez hacerla más profunda y más fuerte. Claro, si a mí me interesan los leones, por poner un ejemplo de lo que estoy viendo acá, pues el dibujo me permite estudiar a fondo ese acontecimiento o ese suceso que son los leones, entender su estructura ósea, entender cómo se mueven, entender cómo son sus detalles, sus texturas, sus estructuras. El dibujo me permite detenerme sobre eso que me encanta y que me apasiona y analizarlo, desentrañarlo y a partir de esa acción mostrársela al otro, compartirla de algún modo. El dibujo, para decirlo de manera sencilla, me permite enriquecer mi relación con el mundo. Y de esa, digamos, relación enriquecida con el mundo es de lo que se trata en últimas el curso, ¿sí? Vamos a aprender a sostenernos sobre las cosas observándolas, vamos a aprender un poco a traducir esas cosas en líneas y experimentar esa gramática del dibujo como la línea, la mancha, el volumen, la textura, a partir de nuestra propia forma de representarlo. Para conectar nuevamente con esto de los ejemplos, les traigo este que es el dibujo de una artista colombiana que se llama Marta Guevara, y vean cómo utiliza casi que el mismo motivo, es este perro, y trabaja el mismo material, el carboncillo, pero aquí nos muestra como dos maneras muy distintas de aproximarse a esa representación del carboncillo. Una mucho más suelta, fluida, rápida, que capta cosas como el movimiento, que muestra una tensión de la derecha, y otra que busca el detalle de las texturas, así como plantear otra cosa en la imagen, es la de la izquierda, ¿no? Una suerte de exactitud y también como de la gestualidad, de la quietud del perro allí, representada en un solo medio. Allí hay, venía diciendo, una exploración de cosas como la mancha, el gesto, la huella, el movimiento. De esta gestualidad de los materiales del carboncillo, una posibilidad de dibujo, veamos otra que es como absolutamente lineal, ¿no? Pero igual, en el uso de la línea, como otro elemento gramatical del dibujo, como ese uso de la línea puede estar llevado nuevamente al detalle, a la textura, incluso al movimiento, sin recurrir a la mancha, solo a partir de la línea. Entonces, este es el tipo de trabajo, por ejemplo, que desarrolló Ingres
del siglo XIX, que para mí es como uno de los mejores dibujantes, por ejemplo, de telas, de las arrugas de la ropa, del peso de las cosas, les interesa mirarlo, y también de una representación humana, que más adelante podrán acercarse a ese concepto de lo que es muy academicista o algo academicista, pero que en sí también, digamos, presenta como un muy buen estudio anatómico del cuerpo. Entonces, por un lado, la gestualidad, por otro lado, la capacidad del uso de la línea y su delicadeza. Y uno de los artistas que, digamos, como fundamentales en la historia del arte colombiano y en la historia del dibujo colombiano, y yo creo que resume como ambas posibilidades, que es Luis Caballero. Entonces, invitación especial a de pronto mirar la obra de Caballero con este lente de la relación entre la mancha, entre la gestualidad, entre el poder ver el material ser, que no entiende de una que es el carbón y su posibilidad, pero también representar de manera muy clara y muy profunda el volumen, la delicadeza, la sensualidad, la sinuosidad de ciertos objetos y cuerpos, como en el caso de sus amantes, que era como un lugar como común de representación de caballero. Entonces, yo creo que en obras como esta podemos observar y evaluar toda la riqueza posible del dibujo en ese espacio intermedio entre gesto propio y representación del mundo, ¿no? Como lo decía al principio, el pensamiento de caballero a partir de estos dibujos, que no es un pensamiento sobre, y lo veíamos en otras áreas, la física, cómo funciona algo, pero sí es literalmente como él está atrapando el mundo a través de esta traducción. No sé si quieres decir algo, Angélica, como para concluir este momento, y ya realizamos a hablar rápido como de las actividades para ir cerrando la web. No, pues creo que así está bien. Pues estoy entendiendo un poco más el concepto de cómo se puede representar el dibujo por medio de pensamientos, emociones y por épocas, ¿no? Porque pues el dibujo es de hace mucho, entonces hay muchas maneras de representarlo o plasmarlo por medio de los conceptos que tú me decías, que el primero era, ay, se me olvidó, el primero, la primera imagen que me mostrabas, no me acuerdo cuál era. Ah, Esta, la del carboncillo. No, 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 la del carboncillo. esta de Marta Guevara, sí. Y sí, y la segunda, la que tú me muestras, En yo, gris. yo estudié diseño de modas. Sí. Entonces ahí yo veía pues todo lo de ilustración en la parte de diseño. Entonces lo que tú me hablabas de pues de las texturas, de las arrugas de la ropa. Entonces pues eso también es fundamental en un dibujo y pues también la parte del cuerpo humano, ¿no? Porque digamos que es la figura principal para llevar a cabo un dibujo. O en el caso de, pues, de los animales, también hay una representación clara de que pues no solamente el cuerpo humano, sino pues toda la naturaleza también se puede representar o plasmar por medio de un dibujo. Claro, entonces aquí hay como dos ideas que yo creo que son centrales y que espero que les pueda quedar, digamos, después de la web. Primero, la complejidad del pensamiento y la complejidad de la mirada que se puede trasladar al dibujo. Entonces, a partir de unos gestos más duros, más sueltos, de la mancha, de esto que puede ser más abstracto, más realista o hiperrealista, se puede desplegar la complejidad del pensamiento y también revelar un poco la complejidad del mundo y las relaciones con nosotros mismos de ese mundo que estamos viendo. Pensemos que, por ejemplo, en esta imagen de caballero es una imagen que es, digamos, es evidente como la sensualidad que oculta la imagen.
¿no? Una cosa como sobre sus amantes, sobre una cosa que es a la vez un poco como violenta, pero también muy cuidada, muy cariñosa, como de esa imagen que él está contemplando ahí. Entonces hay como una complejidad grandísima en esa traducción del mundo que hace Caballero. Primero es esa imagen como de la complejidad y segundo el asunto también de la cotidianidad, que a la vez está muy reflejada allí, ¿no? Algo que es absolutamente común, ¿no? Como el cuerpo humano, pero tiene un sello particular en la obra de Caballero y hablamos ahí de cosas que nos permiten conectar ojalá más adelante en sus propias carreras, como el estilo, como, claro, ciertas decisiones por los materiales, por las formas de trabajarlo, eh, por la complejidad nuevamente que nosotros le demos a eso, pero a partir de una cosa como muy cotidiana y sencilla, que es el dibujo mismo. La última idea que me interesa mucho como dejarles es el asunto de la constancia y la repetición. Una frase que yo creo que se vuelve muy común en los libros de dibujo y es a dibujar se aprende dibujando. Lo único que hay acá es como la posibilidad de volver y reiterar y seguir como observando, representando, como trasladando la observación a estas imágenes que construimos y a partir de ahí, digamos, de alguna manera mejorar o ir desarrollando en ese estudio del mundo como unas particularidades con la imagen visual, algo propio. Pero eso solo se logra dibujando. Entonces el consejo es dibujar muchísimo y creo que como tú dices, eso nos permite también conectar como unas formas de conocimiento del mundo. Entonces tú decías, yo estudié diseño de modas, en el diseño de modas, claro, aprendí como ciertas técnicas y lógicas. Yo creo que eso se puede explorar mucho más. Pues, claro, eso que se aprendió, que son estructuras de conocimiento, el dibujo y el hacer constante nos permite cuestionarlas, abrirlas, profundizarlas y desarrollarlas mucho más. También muchas gracias por tu participación. Y quería para finalizar entonces como recalcar qué es lo que hemos estado haciendo en los primeros dos ejercicios, ¿no? Estos dos ejercicios vienen de un libro que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Y digamos que lo que ella se da cuenta es que hay unas prácticas específicas que permiten avanzar mucho más rápido en esa representación de lo que estoy observando como de una manera más certera o de una manera más sí, sencilla. O sea, entonces, como estos ejercicios nos ayudarían a activar más rápido ese lado derecho que tiene que ver con el espacio, con la capacidad de trasladar medidas y líneas de lo que estoy viendo rápidamente a la hoja, tal vez sin demasiadas estructuras como de cajones o métodos, no sé, como el de Loomis o otros métodos que, digamos, dan unas pistas sobre cómo representar el mundo a partir de cajas y estructuras. Ella dice, no, o sea, es la observación directa y el traslado de medidas lo que nos hace mejorar mucho esa representación y superar algunos asuntos como la frustración y demás que son comunes como en el aprendizaje de dibujo académico. El primer dibujo que hicimos, el primer ejercicio, que es de pues, representar la mano sin mirar el papel, tiene, por ejemplo, unas posibilidades que son como abordar todo el espacio de la hoja, poder ubicar los elementos casi que sin verlos, ¿no? Y nos permite también sostener la mirada, que era algo que les estaba diciendo, como sostener la mirada sobre la mano la mayor cantidad de tiempo posible, como sin quitarla de allí, es decir, sin estar mirando, ay, me quedó mal, voy a borrar, voy a corregir, sino ir casi que analizando todo el contenido de la mano y trazar y trazar y trazar. No sé, si me quieres contar, Angélica, cómo te fue en este ejercicio, cómo te sentiste, qué lograste ver ahí. Pues el primero era de escoger una imagen, ¿no? Que fuera de la época del Renacimiento. Mm, y pues me pareció interesante pues poder interpretar, o sea, visualmente, solamente los contornos de una imagen, en este caso pues una pintura, ¿no? Y pues lo que tú me decías en la clase, bueno, en la primera clase que habíamos visto, de, de pues no hacerlo sin detalles, sino solamente fijarnos en la línea exterior, que pues es como una forma de interpretar también los dibujos.
Sí, sí, yo creo que esa idea de como de la exactitud o no de la representación, sí creo que es algo que a uno o que le pesa, ¿no? Que uno viene acostumbrado es como a tener que dibujar bien, ¿no? Como muy acertado. Y creo que este ejercicio pues lo obliga a uno a despegarse un poco de eso, ¿no? Es decir, a abrazar el fallo y a entender que está primero como el acto de sostenerse en observar y en observar más y más detalladamente y que ahí es donde está el enriquecimiento del ejercicio, más allá de si la imagen queda bien o no. Entonces, sí, es fundamental como sostenernos en ello. ¿Y lo hiciste varias veces o cómo te fue? Sí, el primero yo lo practiqué varias veces porque, bueno, había que hacer como una ficha técnica, ¿no? Entonces yo escogí una pintura en donde se encuentran varias personas. Entonces, sí lo intenté varias veces porque pues obviamente era un espacio donde se encuentran muchas personas. Entonces visualmente pues tenía que practicar mucho la línea visual y pues solamente fijarme en lo exterior. Pero sí lo practiqué varias veces. Yo creo que Pero sí, dime, perdón. dime. No, sigue. Bueno, pues hablo del primer ejercicio, ¿no? Pero si ya me hablas como tal del segundo, bueno, ese sí lo practiqué varias veces porque tú me habías corregido, pues de que no solamente pues era hacer pues algo muy técnico, sino simplemente pues visualizar algunos detalles pues a partir de la línea. Sí, Y pues lo que ahorita me hablabas de que pues digamos en cierta parte la mano no precisamente es dominante de lo que tú vas a dibujar. Entonces el ejercicio básicamente pues era dibujar uno de los objetos con la mano que no, pues tú no tienes, digamos si yo soy diestra, pues no, había que hacerlo con la mano izquierda, ¿sí? sí, sí, cambiar de mano. Entonces, ajá, entonces obviamente pues visualmente los detalles y todo pues iban a quedar diferentes, porque pues tú eres más dominante, digamos, en mi caso, yo soy más dominante con la mano derecha. Sí. Entonces me parece interesante pues el ejercicio de haberlo hecho con la mano izquierda, porque pues tú transmites ahí también pues no solamente por medio de lo que ves, sino como tu cerebro pues te lleva a dibujar algo diferente a lo que haces normalmente con la mano derecha. Ujú. Sí, sí, eso, digamos que ese cambio de mano primero pues activa efectivamente como otras zonas literalmente del cerebro en medio de ese ejercicio de representación. Y segundo, pues también nos permite pues abrazar mucho más como ese asunto del error. O sea, como sabemos que ya no nos va a quedar tan bien, pues yo creo que nos permite seguir observando mucho más la mano y demás en el primer ejercicio. Y esto que comentábamos, ya empezamos también a hablar del segundo ejercicio, de los contornos, de las pinturas, de la selección de los objetos, pues tiene como dos elementos nuevos, ¿no? Entonces, el primero es para poder sostener la mirada sobre la mano el mayor tiempo posible y de ahí yo creo que se desprende un primer aprendizaje y es la invitación a dibujar los detalles de algo, ¿sí? O sea, si hay un ejercicio que les recomiendo después de este primer dibujo, es quizás coger objetos cotidianos y dedicarse a dibujar sus texturas, sus detalles, sus pliegues, sin recurrir primero a unas estructuras como aprendidas quizás en otros cursos o prácticas de dibujo. Es decir, no hagamos, al menos por ahora, como esto de, bueno, esto es primero es un cilindro, es un cuadrado, una cosa que ya hablábamos en el encuentro pasado, y luego las texturas, como rellenando, sino intentemos empezar por el detalle a ver qué pasa. Así después dibujemos de otras maneras, pero como el ejercicio de sostenerse mirando y crear a partir del detalle o de largas líneas que vamos como conectando entre sí, medir, intentar hacer todo eso con el ojo, van a ver que enriquece mucho sus formas de dibujo. Entonces, ese que es un aprendizaje que espero dejar como de la primera actividad.
Y de la segunda, me parece fundamental, es como esa lógica de la línea también, ¿no? O sea, esto del contorno nos permite dos cosas. Primero, hablar de composición y cómo medimos en el espacio las figuras y las ubicamos unas al lado de otras. Es decir, qué tan grande es este contorno al lado del otro que ya hice. ¿Cuál es la medida de esta línea en respecto a la que ya tracé antes? Y ahí ir completando en términos de composición la imagen. Y sobre todo, ver la cualidad de la línea. Entonces empezamos por un primer elemento fundamental del dibujo, que es la línea y cuál es el carácter de esa línea que yo tengo. ¿Sí? Si es una línea firme, si de repente me encuentro haciendo una línea que llamamos como línea peluda, ¿no? Que es esta línea donde yo me devuelvo sobre ella y lo que hago son muchas líneas chiquitas hasta completar una sola y eso me gusta o no me gusta o me gustaría tener una línea más firme y más continua. Entonces creo que este ejercicio de contornos, repetirlo varias veces, nos ayuda a afianzar unas formas de línea y a entender la composición. La invitación ya para ir cerrando la web en este ejercicio, que también tiene como varias partes, es no solamente realizarlo, así como lograr esos contornos y ese traslado de esas formas humanas contorneadas al papel, sino evaluar también nuestro propio trazado de la línea como un primer elemento del curso, cómo la línea puede ser más o menos gruesa, más fuerte, más rápida. ¿Qué pasa si en algunas partes me detengo y hago más detalles y en otras la hago más rápido? Experimentar mucho. El curso tiene como una base y quería hablar de eso y es como de los materiales. El curso tiene una base que es hojas blancas y lápices, o sea, como lo más, como decía, esencial. Pero si ustedes quieren y pueden, les recomiendo experimentar con otros materiales, carboncillos, tintas, esferos, plumones, ir también encontrando en otros materiales que están más allá de los requisitos mínimos del curso otras posibilidades, ¿vale? Entonces, pues como que ese sería un consejo que yo creo que es importante. No sé si tienes alguna duda sobre esta actividad 2, dices que ya la vienes realizando, algo que te ocurra puede ser importante también para los demás que ven esta grabación. No, creo que está claro, pues, cómo son los dibujos a través de, bueno, a partir de la línea. Entonces, no, mira que sí, ya comprendí aún mejor con lo que has explicado, pues cómo uno puede plasmar esos dibujos a través también de la visualización de lo que uno ve. Y pues lo que tú decías, o sea, no solamente pues siendo, o sea, llevando como una técnica de dibujo, sino pues llevando un dibujo lineal en la que pues no te vayas a preocupar por cómo vaya a quedar el dibujo, sino pues es entender el concepto de lo que tú dices, Sí, en este caso de cómo es el dibujo lineal. sí, 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 exacto, como que centremos en esa actividad como en la línea y su exploración, pues Ujú. obviamente desarrollando el ejercicio. Bueno, pues muchas gracias a Angélica como por participar, por comentar y pues a quienes ven la grabación. También saber que los canales de comunicación están abiertos, el Teams, los foros. Yo creo que para la actividad 3 voy a intentar cerrar algunos grupos donde solo hay una o dos personas y fusionarlos con otros para que haya más personas en cada grupo. Pero recuerden también que la participación en el foro igual es parte de la calificación. Entonces es fundamental Ujú. como compartir, así, digamos, al menos su participación. Pues si nadie más participa, pues no hay como comentar y yo obviamente lo entiendo, pero sí es básico como eso, también para poder yo hacer un seguimiento del proceso y comentar cómo va. Nuevamente muchas gracias y bueno, estamos hablando ante cualquier duda. Nos vemos en la siguiente web y un Mm, saludo para todos y todas. Vale, Gracias, profe, Angélica. a ti, gracias. Chao, que estés bien. Chao, igualmente.